Ya. Buenos días de nuevo. Esta es la clase de selección de modelos, la primera parte. Y es la primera clase en donde no vamos a ver un modelo con una finalidad en particular. ¿Ya? En esta clase vamos a evaluar modelos en base a alguna métrica de desempeño para poder elegir el mejor modelo. ¿Ya? Entonces vamos a partir esta clase, que es la parte 1, con este diagrama, que es la definición o la intuición, si quieren, de sobreajuste. ¿Ya? Entonces, consideremos un conjunto de datos que son los azules, ¿ya? Los puntitos azules, que vienen de una función subyacente que es la línea punteada azul, ¿ya? Que puede ser algún polinomio o algún dato del mundo real, ¿ya? Cualquier cosa. Entonces, uno se puede preguntar en base a esto, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Ya? Entonces voy a probar 3 modelos para ajustar estos datos. Primero, un polinomio de grado 1, es decir, una recta, ¿ya? O sea, acá tengo y igual a 1 traspuesto x más a0. ¿Ya? En este caso tengo un polinomio de grado 4, entonces tengo y igual a 4 traspuesto, voy a ahorrarme el traspuesto, a 4x a la 4 más a 3x cubo más a 2x cuadrado más a 1x más a 0. ¿Ya? Y aquí tengo un polinomio de grado 15, ¿cierto? Igual a i x y con i de 1 hasta 15. Entonces, uno puede ver que la forma de la solución en rojo se va poniendo cada vez más compleja, ¿cierto? Primero, no es capaz de captar la tendencia general, es decir, encontrar el comportamiento que es representativo del fenómeno, pero no de la realización particular de mis datos. Entonces, uno podría entender estos datos como la combinación de dos cosas. Uno, el elemento subyacente que yo quiero descubrir, ¿cierto? Con la relación entre los datos, y alguna perturbación que es el ruido de los datos, ¿cierto? O sea, la perturbación yo no la quiero aprender, eso no lo quiero aprender la tendencia. Porque si yo mido más tarde, ¿cierto? El mismo proceso o con otra máquina o bajo otras condiciones, ¿cierto? La tendencia debería seguir siendo la misma, pero los datos deberían estar oscilando en torno a este comportamiento y pueden ser otra realización. ¿Ya? Entonces, el polinomio de grado 1 no alcanza a capturar eso. El de grado 4 parece capturarlo súper bien, ¿cierto? Y ya el polinomio de grado 15 empieza a tratar de forma forzada, si quieren, de descubrir comportamientos extra, adicionales, que no están efectivamente en los datos, pero como los datos tienen ruido, es posible encajar la alta flexibilidad del polinomio de grado 15 para ver algún comportamiento donde realmente no lo hay, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que estos 3 puntos hayan salido a ese lado de la curva original es espurio, ¿ya? Pero como el modelo puede seguirlo, lo hace, ¿ya? Porque todavía a este modelo, o sea, si asumimos que el modelo real es de grado 4, al polinomio de grado 15 todavía le quedan 11 grados de libertad para ajustar más puntos. Entonces, por ejemplo, se va a ir a ajustar S, ¿cierto? Se va a ir a ajustar, a tratar de ajustar S se va a tratar de ajustar S y así. Entonces, cuando tenemos un modelo de un estimador de esta forma, decimos que el modelo está subajustado, y cuando es de esta forma decimos que está sobreajustado. ¿Habían escuchado este término, sobreajuste? Sí. Ya, y los que lo habían escuchado, ¿sabían alguna definición clara de ese término o era como una intuición nueva?
Ya no sé si hay una definición específica, pero el sobreajuste ocurre cuando el modelo es más flexible de lo que se necesita y empieza a encontrar estructuras espurias que están en la realización de los datos y no en la naturaleza de los datos. ¿Ya? Otro, em, otro aspecto del sobreajuste es que, bueno, no sé si otro, pero otra forma de explicar lo mismo es que el, el modelo empieza a ajustarse a la realización, a mi población de datos, más que a la función latente. Entonces, no sé si se acuerdan que hace algunas clases dijimos que nosotros asumíamos este tipo de modelos, ¿cierto? Donde tengo las observaciones, tengo el fenómeno que quiero entender y tengo ruido. Yo quiero que mi modelo se ajuste a F, no a Y, ¿ya? Entonces, cuando el modelo se empieza a ajustar a Y y no a F, es sobreajuste. Porque uno implícitamente está asumiendo que con un modelo que no sea tan flexible, entonces yo no voy a poder replicar las cosas complicadas del ruido, solamente las cosas más generales de F. ¿Ya? Pero esa es una postura bien, pero esa es una postura que yo diría es poco elegante, porque uno, por supuesto, no quiere limitar su modelo para que funcione mejor. Yo quiero ocupar el mejor modelo que yo pueda pagar en términos computacionales, ¿cierto? Entonces, si me estás diciendo un polinomio, que un polinomio de grado 4 funciona bien, bueno, entonces uno de grado 15 debería funcionar mejor. Y si los otros 11 grados no son necesarios, entonces mi algoritmo automáticamente, el algoritmo de ajuste, ¿ya? Mi algoritmo que va a encontrar los pesos, debería decir, bueno, a partir del grado 5 para arriba son todos cero estos pesos. ¿Ya? Pero eso cuando uno solamente mide el error cuadrático medio, no, a veces no pasa. ¿Ya? A veces se empiezan a encontrar estas cosas y dice, mira, se activó el grado, no sé, 12. Entonces, como consecuencia de eso, como dice Diego en el chat, ¿no? Cuando el modelo empieza a aprender los Y y no el F, como él dice, empieza a aprenderse los datos de memoria. Entonces, cuando yo le pregunto por un nuevo dato, ¿ya? Por ejemplo, pregunto acá, esto sigamos haciendo así. Esto es un polinomio de grado 15, entonces yo lo dejo de alimentar de datos y inmediatamente va a ser así. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuánto es ahora este X estrella, cuál es el Y. Y voy acá y me va a dar eso. Y no sé si va a hacer eso. ¿No? Em, pero sin ir más lejos, por ejemplo, si yo pregunto aquí, ahí, ¿ya? Este modelo que es de menor grado, le achunto mejor a la curva que este. ¿Ya? Porque tiene estas oscilaciones que no son, ahí oscila hacia arriba, después hacia abajo, ahí queda bien, después para arriba, abajo. Entonces, si yo lo pillo en algún momento donde justo se pegó una oscilación debido al grado del polinomio, la capacidad de generalizar de este modelo es peor que esta, ¿ya? Porque se aprenden los datos de memoria, como dijo Diego. Y eso, bueno, este concepto se puede avanzar un poquito y si uno tiene n datos, uno siempre puede construir un polinomio de grado n-1 o más que pase por todos los datos. Entonces, podríamos tener un polinomio que tiene esta forma, o sea, que pasa por ahí, por ahí. Lo voy a dibujar acá mejor, que está menos. ¿No? Si yo con este color digo y igual suma de ahí traspuesto x a la y, ¿cierto? De i de 1 a n, o sea, la misma cantidad de datos, voy a encontrar este polinomio. Voy a encontrar eso, aquí no sé por dónde me voy, ahí. Entonces, por supuesto que cuando yo lo vaya a evaluar en cualquier punto, como está oscilando por arriba y para abajo, no voy a encontrar cualquier cosa menos lo que realmente quiero encontrar. ¿Ya? Entonces, el error de entrenamiento de este polinomio va a ser 0, ¿cierto? El error en entrenamiento es 0, pero el error en test va a ser más alto que cualquier otro. ¿Ya? Y lo que uno quiere en general
es generalizar, ¿ya? Yo quiero saber cómo se comporta mi modelo cuando no vi datos, ¿cierto? Por ejemplo, en las secciones donde no tengo datos o extrapolar, o sea, desde el último dato hacia allá. Ya. Eso es entonces eh, el problema de subajuste y sobreajuste. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la selección de modelos? Bueno, cuando uno tiene distintos modelos, y por distintos modelos, por supuesto, nos referimos en la forma más general, pero una forma de aterrizarlo es, pensemos un problema de regresión, no sé si usar lineal o polinomial, no sé si usar lineal o lineal con una base phi tal. Si uso polinomial, no sé si usar grado 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas son para evitar el sobreajuste o subajuste, es el problema de selección de modelo. ¿Ya? Esa es la relación entre sobreajuste, subajuste y selección de modelo. Entonces, para poder evaluar los modelos que vamos a estar entrenando, vamos a volver a este, a este concepto de la descomposición sesgo-varianza, ¿ya? Que ya lo vimos en el capítulo de regresión, pero para el caso específico de, de MCR. ¿Ya? Entonces, en un modelo general, es decir, tengo un conjunto de datos, ¿cierto? X, Y, que están en Rn cruz R, o sea, el X está acá y el Y está acá. Luego, tenemos una función, ¿cierto? Que conecta el X e Y un ruido, ¿cierto? Donde el ruido es una variable aleatoria que tiene media cero y varianza sigma, ¿cierto? Y son I y D. Entonces uno puede construir un estimador del F, recuerden, del F, no del I, ¿cierto? A partir de D. Y vamos a denotar este estimador como F gorro de, que le quiera meter yo ahí, eh, dado D, ¿ya? Que es función de D. Entonces es aleatorio. Entonces esta función, F, o sea, supongamos que la función real es esta. Esta es mi función real. Eso es F. Entonces si yo veo datos, los datos por ejemplo estos, entonces yo tengo F, sí, de F, y de F voy a construir un estimador que se va a llamar F de datos. Eso. ¿Ya? Entonces tengo una función, la función generó datos, ¿no? Esos datos son aleatorios y yo además no los veo en todas partes, entonces tengo regiones donde me faltan datos. Y con esos datos que son aleatorios, entonces voy a construir un estimador de F que se va a llamar F gorro, ¿ya? Que va a estar indexado por D. Entonces, primero quiero que todos me digan que entienden que F gorro es una función aleatoria. ¿Alguien no está de acuerdo con eso o no entiende eso? Profe, disculpe, yo no entiendo bien a qué se refiere con función aleatoria. ¿Una variable aleatoria, no será? ¿O tiene algo que ver con... ¿Va por Una, ahí o no? sí, sí, va por ahí. Una función aleatoria es una variable aleatoria, pero la variable aleatoria puede tomar puede tomar valores en distintos espacios, ¿cierto? Tú puedes tener una variable aleatoria que es un 0 o un 1. Cuando tiras una moneda, la variable aleatoria te da un 0 o un 1. Tú puedes definir la variable aleatoria como la temperatura de un cliente que va ingresando a un local y cuando lo disparan con el termómetro, su temperatura puede estar entre 36 y 40. Es una variable aleatoria continua entre 36 y 40. ¿Ya? Eh, Cuando tienes una fiesta, ¿cierto? Y llega la policía a controlar el aforo, a priori la policía tiene una creencia sobre la cantidad de personas que hay y es una variable aleatoria, ¿cierto? Que puede ser entre 0 personas y, no sé, 100 el aforo. Es una variable discreta entre 0 y 100. Si yo tengo una población de tenistas y quiero hacer un estudio de sus habilidades, ¿cierto? Puedo calcular features de los tenistas donde primero tengo la edad, que es discreta, después tengo la estatura, que es continua, después tengo el peso, que es continuo, después tengo el número de sets ganados, que es discreto,
después tengo años de experiencia, que es discreto y así, ¿ya? Ese vector de características del tenista en mi análisis, o de lo deportista, es un vector aleatorio, ¿ya? Que tiene entradas continuas, entradas discretas. Entonces, la variable aleatoria puede tomar distintos formatos, si querés. Y en este caso tenemos una función aleatoria. La función es aleatoria. Eso significa que cada vez que yo veo un conjunto de puntos distintos, mi estimador puede ser ese, ¿ya? Y si yo veo otro conjunto de puntos que es ese, el amarillo, entonces puedo tener otra función. Porque la función, recuerda que esta función, la idea no es aterrizar a modelos específicos, pero modelos específicos sirven para el ejemplo. Voy a poner un ejemplo, pero hasta ahí, ¿la explicación va bien? ¿Te va aclarando un poco las cosas? No, de hecho, ahí me quedó súper claro porque tenía un enredo, Ya, pero vale. ahora me quedó más claro. Sí. Ya, pero mira, aquí te voy a dar un complemento a esa explicación como para que entendamos, o sea, ya entiendes que es aleatoria, pero con esto vas a ver incluso cómo se puede calcular esa aleatoriedad. Recuerda que este estimador, en el caso lineal de mínimos cuadrados, es f gorro de x. Aquí es variable, ahora por eso aquí le puse el punto. Lo que pasa es que aquí lo necesito escribir, por eso lo escribí. Entonces es teta traspuesto mínimos cuadrados x. Y el teta traspuesto yo ya sé que es x gorro traspuesto x gorro a la menos 1, x gorro y traspuesto x. Y estos que están acá son los datos. Porque están ahí, mira. Ahí, ahí. ¿Ya? Entonces, si yo construyo una función que va a depender de los datos explícitamente, y esa función la escribo acá, o sea, la grafico acá, por supuesto que si yo hubiese repetido, perdón, si yo repito mi experimento, voy a obtener nuevos pares X y Y. Entonces van a cambiar estos. ¿Ya? Y van a cambiar esto, entonces va a cambiar la función. Por eso la función es aleatoria. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Ya, Todo, vale. todo claro. Entonces uno con esto puede calcular hasta la ley de F, ¿ya? Porque si bueno, en realidad, si uno conociese la ley del modelo. Entonces aquí entramos como en un loop, ¿cierto? Porque si nosotros conociésemos la ley de X e Y, entonces uno podría calcular con el teorema ¿cómo se llama? Con el teorema del cambio de variable, calcular la ley de esta expresión, ¿cierto? Si yo tengo P de X, Y, yo puedo calcular P de X traspuesto X a la menos 1, XY, ¿ya? Entonces esa es la ley de teta. Y la ley de F se puede calcular de nuevo de la ley de teta, porque es teta por X. Ya, pero efectivamente lo que nosotros estamos tratando de buscar es el modelo de los datos. Y el modelo de los datos es equivalente a encontrar la distribución de los datos. Entonces, eh, no podemos calcular efectivamente la ley de F porque no conocemos la ley de X, ¿cierto? Pero la ley de X determina la ley de F. Entonces, ya. Vuelvo aquí. Sabemos que F entonces es una función aleatoria. Y como es una función aleatoria, entonces le puedo calcular distintas cosas. Puedo calcular primero el error cuadrático esperado, que es la discrepancia entre Y y mi estimador al cuadrado y luego la esperanza de esa variable aleatoria. Entonces, como esto es variable aleatoria, esto también es variable aleatoria, ¿cierto? Esto también es variable aleatoria y mide la dispersión, cuán lejos está mi estimador F del dato Y. ¿Ya? Y al calcular la esperanza, esto ya no es aleatoria, esto es una cantidad fija. Entonces, luego, dos cantidades más. Una es el sesgo y el otro la varianza, que ya las definimos antes, pero las podemos visitar acá. El sesgo, entonces, es lo que está aquí arriba, ¿cierto? Pero sin el cuadrado, que es en valor esperado cuán desviado está mi estimador del Y. Como el estimador es una variable aleatoria, yo no puedo simplemente decir
oye, ¿cuánto me equivoqué? ¿Cierto? ¿Cuánto me equivoqué? Sería como eliminar el E y me queda solamente eso. Pero esto es una variable aleatoria. Entonces, necesito integrar sobre todos los posibles valores y eso me da la esperanza. ¿Ya? Y como la esperanza de este sabemos que es F, entonces es básicamente el valor, el sesgo es el valor esperado de mi estimador corregido con el valor real, que no lo conozco, pero ya vamos a usar estas expresiones más abajo. Y la varianza lo mismo. O sea, perdón, la varianza completamente distinto, porque es la varianza de mi estimador. O sea, fíjense que acá estos elementos, aunque ese parece varianza, ese parece... perdón, el de arriba. Este parece varianza, pero no es varianza, porque fíjense que esto no está comparado contra su propia media. ¿Ya? Pero abajo sí. Abajo tenemos la desviación de f con su propio valor esperado. Entonces esto es simplemente la varianza de f gorro. ¿Ya? Y ahora, por supuesto, vamos a combinar las tres cosas para ver esto. Entonces hay un teorema que se llama teorema sesgo-varianza, que dice, si f, f gorro es un estimador, ¿cierto? Aleatorio, porque es función de d, entonces el error cuadrático, ¿ya? Es decir, en promedio, cuánto se equivoca mi estimador con respecto al dato real, entonces se puede escribir de la siguiente forma, como el sesgo al cuadrado, ¿ya? Es decir, cuánto se equivoca mi estimador eh, con la cantidad real f, más la varianza de mi estimador, o sea, cuán disperso es mi estimador, más un piso, ¿ya? Y le llamo piso porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es tratar de achicar esta expresión lo que más podamos, eligiendo un buen f, ¿cierto? Eligiendo un buen f. Pero hay una cantidad de error que es irreducible, que es esta que está acá, porque no depende del f, ¿ya? Entonces, para cualquier f, el error cuadrático medio va a ser al menos la varianza del ruido, por supuesto, ¿no? Porque yo no estoy modelando el ruido que está aquí. Solamente estoy tratando de encontrar Y como funciones de X. Si hay una parte que no depende de X, nunca la voy a poder, nunca el modelo va a poder hacerse responsable de ello. Entonces esa es la primera consecuencia de esta expresión de arriba. Antes, demostración de este teorema. ¿Cómo demostrarían esto? Demostrarían esto. ¿Mm? Desarrollando el cuadrado. Eso es todo, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces hay que desarrollar el cuadrado y ahí van a ser, vamos de lado. Desarrollando este cuadrado van a empezar a aparecer estos términos, ¿cierto? Van a tener, como aquí abajo hay una esperanza, perdón, una varianza, ¿cierto? Que compara la variable aleatoria con su propia esperanza. Al desarrollar esto van a tener que hacer un Nikita-Nipone, ¿cierto? Poner adentro, sumar y restar la esperanza de Fegorro y así va a empezar a desaparecer perdón, van a empezar a aparecer estos términos. Así que así es bien simple y si la quieren ver está en el apunte. Ya. Entonces, otra consecuencia de esta expresión es que no es directamente de esta expresión, pero vale la pena entenderlo, que es, hay un balance entre sesgo y varianza, ¿ya? Entonces, cuando yo encuentro un buen f que disminuye el sesgo, probablemente aumente la varianza, ¿ya? Seguramente no en la misma proporción, ¿no? Seguramente no en la misma proporción, pero ambos contribuyen al error cuadrático, ¿cierto? Entonces, finalmente, salvo el sigma, uno lo que hace acá es buscar el balance entre bias y entre sesgo y varianza, que me da el mínimo error cuadrático medio. Lo que no quiere decir que ese f óptimo sea el mismo que si yo solamente quiero un modelo que no tenga sesgo,
¿cierto? Y algo de eso salió en la clase pasada, cuando yo dije, voy a calcular la varianza empírica, ¿cierto? Dije, voy a calcular la varianza empírica del X, y dije, 1 partido por n, suma de x y cuadrado, o algo así, ¿cierto? Esto es con media cero. Y me dijeron, claro, pero ese no es el estimador y sesgado de la varianza. Claro, en efecto, tiene sesgo, pero es el estimador de mínimos cuadrados, ¿ya? Pero es el que me reporta el mínimo error total, a pesar que tiene un sesgo, porque tiene una varianza mucho menor. Ese es un ejemplo de otro tema, ¿sí? Porque aquí estamos viendo modelos de regresión. Ya, entonces la práctica lo que ve uno es algo de este tipo, por eso está este diagrama acá. Entonces, esta es la complejidad del modelo, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, o sea, el modelo más y más, pensemos en esto como orden del polinomio, ¿ya? Entonces, si yo, em, si yo elijo un polinomio que tiene un orden que es alto, entonces el sesgo, que es la suma de estas distancias, seguramente lo voy a ir disminuyendo, ¿ya? Perdón. Perdón. Va. Y claro, lo voy a ir disminuyendo. Pero la dispersión que me va a generar un nuevo dataset, ¿cierto? O sea, me voy acercando cada vez más a la curva real, pero si después considero otro dataset, entonces voy a tener otra trayectoria que no tiene nada que ver con la anterior, ¿ya? Y el hecho de tener una baja varianza quiere decir, porque seguramente hay algo que no mencioné acá, que es clave, que es por qué a mí me interesa tener una baja varianza. ¿Cierto? Un bias pequeño, un sesgo pequeño, claro, porque quiero que mi modelo, que es aleatorio, recuerden que mi f es aleatorio, ¿cierto? Pero como es aleatorio, yo quiero medir dos cosas, ¿ya? Voy a repetir eso porque seguramente no quedó claro. Como es aleatorio, quiero dos cosas. Una, que en promedio, recuerden que mis realizaciones aleatorias son la azul y la celeste, ¿cierto? Y el real es la, ¿cómo se llama este color? ¿Magenta? ¿No? ¿El rosado? Este? Magenta, digámosle. O digámosle rosado. ¿No? Entonces, el rosado es el verdadero. Y quiero que mi función aleatoria sea lo más cercana a el modelo verdadero. Entonces, para eso voy a calcular dos cantidades. Una, la desviación total, ¿no? que es, que es lo que lo llamamos sesgo, eh, que es en promedio cuán alejado estoy del valor real, ¿ya? Y eso, por supuesto, está definido así, como esto, ¿ya? Que es el valor esperado de mi función, que es aleatoria, ¿cierto? Menos la función real. Y además de eso, o sea, ahora sin importarme cuán bueno es mi modelo en función del valor real, f, voy a fijarme en la varianza, ¿ya? Y la varianza es cómo cambia mi función aleatoria cuando yo tomo otro conjunto de datos. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo quiero que si tomé un conjunto de datos y eso me da una función, creo que si vuelvo a tomar un conjunto de datos, la función la nueva función, porque es aleatoria, sea parecida. No quiero que dependa no quiero que dependa mucho del conjunto de entrenamiento que estoy tomando, ¿ya? Entonces, esas dos cosas yo las voy a querer disminuir conjuntamente. Una, que en promedio mi modelo se parezca al modelo real. Y dos, que el modelo que yo entreno sea robusto, ¿ya? Eso significa que cuando yo lo alimento con distintas observaciones, el modelo se comporta más o menos igual, ¿ya? Entonces, eso es esto que está acá. Entonces, por supuesto, si yo elijo un modelo más y más y más y más complejo, me voy acercando al modelo real y el sesgo disminuye, ¿ya? Pero como el modelo es más y más y más complejo, necesita muchos datos para entrenarse. Eh, entonces, cuando yo voy tomando distintos datasets y el modelo es muy complejo, la varianza aumenta, que es lo que pasaba en este tipo de casos, ¿cierto? Cuando el modelo es complejo,
por supuesto, después cuando yo lo ajusto con distintos datos, ¿cierto? Si estos datos los cambio y ahora los pongo acá, seguramente el modelo no se me va para abajo, se me va para arriba. No sé. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Ajustar un grado para que pase por ahí. Ya, entonces, eso y eso. Entonces, nosotros queremos encontrar este punto, que es el mínimo de el mínimo alcanzado por la suma, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué esto es así y no es, por qué es bias cuadrado más varianza y no es bias cuadrado más 2 varianza o 3 varianza o un medio bias más 3 varianza o pi cuadrado bias más 3 varianza? ¿Por qué no es así? ¿Por qué el balance es justo? ¿Por qué justo cada uno pesa un 50%? ¿No? ¿No hay respuesta? O sea, estoy adivinando nomás en realidad, pero podría ser que como está ese sigma cuadrado ahí, cualquier desbalance se lo puedo asociar al error en realidad, a la varianza del error. Mm, sí, buen punto. No sé si la respuesta es lo que pregunté, pero uno puede asumir, uno puede atribuir varias cosas a este sigma, ¿ya? O sea, por ejemplo, supongamos que este es el modelo que estoy considerando, ¿cierto? Y resulta que el modelo no es esto realmente. El modelo es, a ver, tú puedes asumir que el modelo es, no sé, a cuadrado más a cuadrado x más bx más a. Segundo. Tú puedes asumir que es a2x cuadrado más a1x más a0. Pero resulta que el modelo era esto más un log x. Y tú no lo consideraste. Entonces lo que estás diciendo es que todos tus errores de modelación lo absorbe el ruido. Y por consecuencia esto. Sí, buen punto, buen punto. Volviendo a la pregunta que hice, uno podría decir, o sea, como yo dije, esta función es aleatoria, así que voy a disminuir dos aspectos, voy a elegirla en función a dos criterios, en función del sesgo y en función de la varianza. Es decir, quiero funciones que tengan poco sesgo, o sea, que se parezcan a mis datos, y por otro lado quiero funciones que tengan poca varianza, para que no estén saltando de función en función cada vez que entreno con datos distintos, ¿cierto? Y entonces yo les digo, esto es irreducible, así que no me voy a fijar en esto para ajustar mi modelo, porque no lo puedo reducir. Entonces voy a encontrar, voy a encontrar modelos en función de la suma de estos dos criterios. ¿Ya? Entonces, lo que yo preguntaba es, ¿por qué simplemente la suma? Porque uno podría decir, no, para mí es más importante que sea insesgada. Ok, entonces vamos a poner un 2 aquí y un 1 aquí. ¿Ya? Entonces, en ese caso, me importa más que el sesgo sea bajo a que la varianza sea baja. Y lo que yo estoy minimizando, en este caso, no es esta curva gris acá, sino que va a ser, algo así, de ese tipo. Porque me importa más el sesgo. Me estoy yendo más de sesgo, chicos. Por otro lado, yo podría decir, no, sabes que para mí no me importa que sea sesgado, pero quiero ser consistente. Quiero siempre que entreno, creo que el modelo me diga lo mismo. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, para eso vamos a dejar un 1 en bias y vamos a poner un 5 en varianza. Ok, entonces la nueva función a minimizar va a ser algo de ese tipo. Y ese va a ser el nuevo óptimo y no S o S como antes. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede jugar con eso, ¿ya? Pero la versión sin estos pesos es precisamente el error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces, por eso usamos sin pesos. ¿Ya? Sin perjuicio de que en la práctica uno puede decir, no, sabes que quiero un modelo que no tenga sesgo. Ok. Entonces, eso es como ponerle
Solamente me quiero enfocar en el sesgo, entonces como poner un 0 ahí en varianza. Ya. Seguimos entonces. ¿Cómo resolvemos esto? Em, para resolver esto, es tan simple como calcular esto, ¿cierto? O sea, yo tengo un f que depende explícitamente de mis datos, ¿cierto? Como les dije antes que el f óptimo de mínimos cuadrados es x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, eso traspuesto x, ¿cierto? Entonces yo conozco f. Entonces, este sesgo, que es una esperanza al cuadrado, y la varianza son esperanzas tomadas con respecto a la ley de D, porque recuerden que esto es una variable aleatoria que depende de, que es aleatoria porque los datos de entrenamiento son aleatorios, entonces al final toda la aleatoriedad de este f viene de D. Entonces yo puedo calcular estas esperanzas, recuerden, esta es una esperanza cuadrada, esta es una esperanza, yo puedo calcular estas esperanzas y encontrar efectivamente esta función que está acá y encontrar el mínimo. Entonces, ¿podríamos hacer eso? ¿Podríamos efectivamente calcular esas esperanzas y resolver este problema de forma explícita? Profe, yo tengo una consulta que puede que tenga que ver con esto. A ver, Cuando usted define el bias, al final dice que, bueno, esto es una esperanza de mi modelo menos la función real, que sí, no conocemos. exacto, Entonces, como no conocemos el F, no podríamos calcular el bias a priori, ¿o no? exacto. Pero conoces el i, lo puedes calcular así. Ya. ¿Ya? O sea, el SF está ahí para entender un poco qué significa, pero Ah, ok, ok, ya. ya. Sí. Pero súper bien, porque para allá va la respuesta igual. ¿Ya? Tú, en este caso particular, no importa, porque el i lo conoces, entonces, antes de aplicar la esperanza, tú puedes meter el i, porque el y y el f en esperanza son iguales. Po. Mira, ¿sabes? Entonces, no necesito calcular el f, puedo calcular la esperanza de f, que es i, ya la tengo. Perdón, puedo calcular un elemento cuya esperanza es f, lo tengo. ¿Ya? Pero está súper bien tu intervención porque igual es la respuesta que estoy buscando, porque, ok, uso el i y calculo la esperanza, pero para calcular la esperanza, recuerda que la esperanza de algo, ¿cierto? Es la integral de ese algo por el p de el algo de algo. ¿Ya? No quise poner x, pero puse ese símbolo. Entonces, ¿qué necesito para calcular la esperanza? Necesito eso. O sea, necesito la distribución de mis datos. ¿Y eso lo tengo? ¿Se entendió eso o no? No sé quién fue que me habló. ¿Cómo? Ya, bueno. Entonces, em, está bien lo que dijiste que no puedo calcular esto porque no tengo el F, ¿cierto? Efectivamente sí puedo porque tengo el I. Pero igual no puedo calcular la esperanza porque no tengo la ley de la esperanza, la ley de los datos. Y lo mismo acá. No tengo las leyes de los modelos. No puedo calcular esta esperanza. Entonces, como no puedo calcular esas esperanzas, voy a tener que aproximarlas con los datos que tengo. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como validación cruzada. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos, validación cruzada y validación cruzada exhaustiva. ¿Ya? Entonces, por lo general, no tenemos la forma analítica del error cuadrático esperado, ¿cierto? En este caso se vuelve necesario poder comparar de forma relativa distintos modelos, ¿ya? No absoluta. Si tengo dos modelos, puedo calcular, puedo aproximar esta expresión para dos modelos y decidir cuál es mejor. ¿Ya? Por ejemplo, elijo un modelo aquí y elijo un modelo allá. Calculo los dos, veo cuál tiene menor error total. Resulta que en este caso fue ese. Entonces, para elegir y evaluar datos fuera de muestra, podemos particionar el conjunto de datos en dos. Entonces, tengo mis datos. Los voy a ilustrar así. ¿Ya? Los voy a ilustrar así. Estos son mis datos. Primer dato, segundo dato, hasta dato enésimo. ¿Ya? Y puedo particionar mis datos en dos. Primero,
primero los revuelvo, ¿ya? Para que no queden juntos, y los divido en dos, y a uno le llamo entrenamiento, y a otro le llamo test. No sé si dice eso acá. Validación, validación. Validación. Entrenamiento y validación. Entonces, entonces lo que puedo hacer es evaluar, perdón, entrenar mi modelo en el conjunto de entrenamiento con esos datos y luego calcular el sesgo y la varianza en la validación. En realidad lo que hago es calcular esto, el error cuadrático medio en la validación. Entonces, entreno con entrenamiento y valido en validación. Y eso me va a dar un error cuadrático medio. Perdón, no le llamo error cuadrático medio, ¿sí o no? Error cuadrático esperado, sí. Error cuadrático promedio. Luego puedo reordenar mis datos y volver a hacer lo mismo. Entonces, después podría decir, ¿sabes qué? Ahora voy a elegir este conjunto de entrenamiento y este de validación. Y después puedo decir, ¿sabes qué? Voy a considerar, no sé, ese de entrenamiento y ese de validación. Y así. Y voy a tener un error cuadrático medio para la primer split, otro error cuadrático medio para el segundo split, un tercer error cuadrático medio para la tercera división y así. ¿Ya? Entonces, de esa forma, estoy haciendo una evaluación del modelo que es independiente de un subconjunto específico de datos y que además no evalúa en ese subconjunto específico con el que fue entrenado, porque por supuesto ya pudo haber aprendido esos datos, sino que lo evalúo con datos que no ha visto el modelo. ¿Ya? Esos son los dos conjuntos que están acá. Y eso es validación cruzada. Entonces, y para evitar, por supuesto, posibles sesgos provocados por una partición específica, porque uno puede decir, ¿sabes que si elijo sabes que si elijo ese y ese dato para entrenar, el modelo entrena perfecto? Claro, porque son los datos fáciles, seguramente todo eso está en una línea, ¿no? Y después se promedian los rendimientos, por supuesto. ¿Ya? Entonces hay distintas formas de particionar, ¿ya? Que son las distintas técnicas de validación cruzada. Las más típicas son leave P out, cross validation, y look V, que es leave one out. Entonces, leave P out es la siguiente. Tengo mis datos. No sé si todos entendieron esta anotación que estoy haciendo. Estoy ordenando mis datos en una línea. ¿Ya? Aquí tengo mi X1, mi XK, mi XN, junto con el Y. ¿Ya? Entonces, leave P out consiste en elegir P puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P, y entrenar con el resto de los datos y evaluar en mis P, en los P elegidos de validación. Y eso lo hago para todas las posibles elecciones de P, elecciones desordenadas. ¿Ya? Da lo mismo si lo elijo en desorden o en orden, da lo mismo. Y por supuesto eso va a generar n factorial partido por n menos p, n sobre p, ¿cierto? N sobre p particiones. Entonces voy a tener n sobre p errores cuadráticos medio, y eso es los promedios, y me da la indicación, perdón, el performance de mi modelo. Entonces, no sé si alguien se ha preguntado, claro, pero ¿cuándo comparo? Bueno, luego hago lo mismo con otro modelo y veo cuál tuvo menor promedio de error cuadrático medio. ¿Ya? Y por supuesto hay un caso particular que se llama look V, ¿cierto? Leave one out, en donde P es 1, ¿cierto? Si P es 1, esto es N. ¿Ya? Y es porque esto es LP o CB, y en look V tengo, solamente evalúo en un punto. Entonces, evalúo en P, valido en P, entreno con, valido
elijo una muestra, entreno con las n-1 muestras restantes y evalúo en ese punto. Y así. Esto es validación cruzada exhaustiva. ¿Por qué se llama así? Porque hago todas las posibles particiones, ¿cierto? Para el P, elijo todos los posibles P, para P igual 1, elijo todos los posibles datos, pero uno puede hacer particiones aleatorias, porque validación cruzada exhaustiva es infactible en datasets, por ejemplo, de millones de puntos. Si tengo millones de puntos y quiero evaluar, quiero hacer un LP o CB de 100 puntos, esto imagínense, sería 1.000.000 sobre n, ya sería mucho. Entonces uno puede trabajar con subconjuntos nomás, y eso se llama validación cruzada no exhaustiva. Entonces, aquí está el famoso K-fold, que no sé si lo han usado, que es, tengo mi conjunto de datos, y elijo K particiones. Una partición, dos particiones, tres particiones, hasta la késima partición. Késima partición. Y lo que hago es que cada vez elijo una partición como partición de validación y entreno con las otras particiones, ¿no? Entonces dice, el conjunto D es dividido en cada grupos de igual tamaño, luego uno de esos grupos es utilizado como validador y el resto como entrenamiento. Esto se repite cada vez para pasar por todas las particiones. Entonces, entreno K modelos, uno donde valido en la uno donde entreno en todos menos en la primera partición, el segundo donde entreno en todos los datos menos en la segunda partición, así, y al final promedio. ¿Ya? Otro es hacerlo completamente aleatorio, que es eh, eligiendo dos particiones aleatorias, ¿ya? Y evaluar en una y entrenar en la otra. Entonces, en los 10 minutos que quedan, les pregunto. En primer lugar, ¿tienen preguntas ustedes? Sí, perfecto. Todo esto de la validación cruzada es para aproximar lo que no podíamos calcular, ¿verdad? Que era las Eh, esperanzas. Es para aproximar esto. Ya, Ujú. ok. Eso. A ver, dame un segundo. ¿Qué comentario te puedo hacer ahí? Em, 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 em. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda también como A ver, dale. con respecto a la aproximación. Eh, Como en general, o sea, no en general, a veces uno tiene como cotas o cosas así, cantidad de datos que uno necesita para que la aproximación sea buena. Esto es como K-Falls o cosas así. ¿Tienen esos, no sé, proposiciones o teoremas o cosas así? ¿O son netamente heurísticos? Mira, hasta este punto en el curso son heurísticos porque si te das cuenta no nos hemos casado con ninguna estructura del modelo, ¿ya? De hecho, ojo que ni siquiera dijimos que epsilon es gaussiano, ¿ya? Y es el caso general para cualquier modelo F. Entonces, la próxima clase vamos a ver algunos indicadores para selección de modelo que no son el error cuadrático medio, que sí asumen cierta estructura en el F, ¿ya? Y en las distribuciones de los datos. Entonces, de forma completamente general, como estamos viendo ahora, eh, es difícil poner algún tipo de, mm, de cotas en estas cantidades, ¿ya? Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es aproximar esta esperanza con una suma de Monte Carlo, eso estamos haciendo, ¿ya? Entonces, por eso hacemos el fold, porque para aproximar esta esperanza con una suma, necesitamos iterar sobre distintos valores de la variable aleatoria, y eso es el D, y por eso estamos particionando el conjunto. Entonces, salvo las cotas estándar de la aproximación de Monte Carlo, que se pueden aplicar a esto, eh,
Salvo eso, no sé qué otras cosas uno podría tener. Pero buena pregunta. Bueno, gracias. Ya, ahora les hago yo una pregunta. ¿Qué problema creen que puede tener la validación cruzada desde el siguiente punto de vista? Uno está tratando de justificar que el modelo que uno está entrenando eh, y los números que uno está reportando como aproximación del error cuadrático medio son confiables en el sentido de que hemos separado entrenamiento y validación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si yo digo, mira, sabes que tengo estos datos, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Está bien. Si los digo, tengo estos datos, ¿ya? Donde en realidad vienen de esto, pero ese no lo conozco, así que da lo mismo. Y yo, mi estimador va a ser este, ¿ya? Entonces, por supuesto, este estimador F gorrito tiene error cero, porque pasó por todos los puntos. Pasó por ahí, pasó por allá, pasó por allá, pasó por allá, pasó por allá. Entonces, por supuesto, si uno reporta este resultado, nadie le va a creer, ¿cierto? Porque claramente uno calculó mal el error cuadrático medio, y es precisamente por eso que uno tiene que validar con datos que no vio. Entonces, si efectivamente hay más datos que son estos que están aquí, ¿ya? Por eso uno no elige todos los datos para testear, perdón, para entrenar. Uno entrena con una parte, ¿cierto? Lo que está acá, y valido con otra. Que asumo que si mi conjunto es suficientemente grande, vienen todos de la misma distribución. Entonces, yo entreno con esto y evalúo en el otro. Y cuando evalúo digo, mira, error. Error cuadrático medio es una suma, entonces es S al cuadrado más S más S más S más S más S más S más S. ¿Ya? Entonces está bien mal ajustado el modelo. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Voy a reentrenar mi modelo y voy a perder el ajuste exacto en mis datos, voy a relajar un poco, voy a regularizar, que es lo que veíamos en la primera clase, ¿cierto? Y voy a hacer algo más así. No paso por los datos de entrenamiento, de hecho mi error de entrenamiento es mayor, pero ahora tengo un error de validación que es menor también, así que este modelo debe ser mejor, porque ahora si llega un conjunto nuevo de datos que yo no tengo en mi dataset, que no fue ni el de test ni el de validación, asumo que lo debería hacer igual de bien como hice en validación, porque el de validación yo no lo vi cuando entrené. Eso está claro, ¿cierto? Que alguno me diga que sí. Sí, profe, de Ya, momento. bien. Entonces, pero alguien que va a recibir nuestro modelo entrenado nos puede decir, claro, efectivamente, tú cada vez entrenabas con uno y validabas con otro, pero la decisión la decisión que tomaste sobre el modelo, básicamente el orden, o sea, tomaste polinomios de grado 1, 2, 3, 4, 5, lineales, con cosenos, ya, todo, y este fue el modelo que decidiste y estos son los parámetros del modelo, ¿ya? Pero para llegar a esa decisión, alguien nos podría decir, tú igual usaste el conjunto de validación. ¿Se entiende, no? Sí. Eh, Profe, es como que para ver que efectivamente un ajuste, una regresión lineal sirve, tengo que ver todos los datos igual, como antes y después entreno con un subconjunto de datos. ¿Eso está diciendo? Claro, o sea, lo que estoy diciendo es que igual alguien podría decir que nuestro argumento para entregar un valor de el error cuadrático medio, que es como un indicador de la bondad de nuestro modelo, ¿cierto? Que como está calculado con un conjunto de validación eh, y no el mismo subconjunto que usamos para entrenar, uno podría confiar en esos números. Pero alguien nos podría decir, claro, pero tú para elegir el modelo total, que es precisamente lo que estábamos haciendo en esta clase, que es cómo elegimos el mejor modelo. Bueno, entrenamos con uno y validamos con otro, entrenamos con un subconjunto y validamos con otro, entrenamos con un subconjunto y validamos con otro. Entonces, la decisión total que tomamos para elegir, sabes que este es el modelo, igual considero todos los datos, igual considero el conjunto de validación, porque básicamente, no sé si esto lo vamos a ver después, pero cuando uno entrena una red neuronal, lo que hace es graficar dos cosas. Este es tiempo de entrenamiento.
¿ya? O cantidad de datos de entrenamiento. Graficar el error de entrenamiento y graficar el error de validación. Ambos van bajando. La red se va poniendo cada vez más compleja, más compleja, más compleja, y ambos van bajando. Pero llega un punto en que la red empieza a aprenderse los datos de memoria, y los datos de memoria solamente aprenden los que entrenan. Entonces los que uno valida empiezan a funcionar peor. Y la red empieza a comportarse así. Se empieza a sobreajustar. Entonces en ese punto, uno detiene el entrenamiento. Y dice, aquí con esta red me quedo. Entonces, en este caso, uno claramente usó los datos de entrenamiento para detener el optimizador. Entonces, igual fueron de entrenamiento. Porque igual fue como eh, como un supervisor que tuvo el entrenador para decir, hasta aquí no más usa datos. Entonces alguien desde afuera podría decir, es que me da lo mismo cómo los usaste, igual usaste todos los datos. Entonces, el número que tú me estás dando del error cuadrático medio de tu modelo es solamente sobre tus datos y los viste todos. Igual los viste todos. Porque la mitad que dices que no viste, igual la viste para detener el entrenamiento. Y eso, para mí, alguien podría decir, igual es entrenamiento. ¿Se entiende el dilema? Sí, profe. Ya. Entonces, para eso uno puede dividir, la respuesta es súper fácil, uno puede dividir el conjunto en tres. ¿Ya? Que es, los primeros dos conjuntos son utilizados para entrenamiento y validación, que es lo que estábamos haciendo, y el tercer conjunto, conocido como test set, es solamente utilizado para calcular el error cuadrático medio. Entonces, uno divide ahora su conjunto en tres, como dice acá, 3, 1, 2, 3. Y con este conjunto entreno, con este conjunto valido, y juego con estos dos, ¿cierto? Y digo, ya, este es mi, este es mi modelo. Y finalmente con este hago un test. Y una vez que elegí el modelo con datos que nunca vi, digo, el error cuadrático medio de mi modelo es tal. Entonces, no sé si han visto ustedes todas esas competencias de Kaggle en donde se pone una base de datos y se les pide a todo el mundo que hagan un modelo que relacione las dos variables, no sé, precios con productos o estimaciones de venta, en general son cosas como media de negocio. Entonces, lo que se entrega en ese caso es esto. En el challenge se entrega esto y el test set es privado. Entonces, cuando uno en la competencia somete su modelo, entrega su modelo, los modelos se evalúan en un test set que no tiene datos o tiene seguramente algún traslape pequeño con su conjunto de entrenamiento y validación. ¿Ya? Bien. Ya. Y aquí hay algunas indicaciones de en general, 50% para entrenar, 25% para validar y 25% para test. Entonces, para cerrar la clase, ¿cuáles son las desventajas que tiene la validación cruzada? Primero, lo que estamos haciendo en validación cruzada, uno lo puede entender como que si uno agarró bien el concepto de entrenar un modelo, uno podría decir, ¿sabes qué? Mi polinomio que estoy entrenando hoy día, que es y igual a 0 más a1x1, x1 más a2x2 más a3x3, ¿cierto? Lo que hacíamos antes es calcular estos parámetros, el A0, el A1, el A2, el A3. Y hoy día lo que estamos haciendo, recordemos que esto es igual a la suma de AI, XY, hasta N. Lo que estamos haciendo hoy día es calcular el N. ¿Ya? Entonces realmente, no es para invalidar todo lo que vimos en la clase, pero no hemos hecho nada nuevo, ¿cierto? O sea, solamente estamos encontrando un parámetro más que también estamos encontrando mediante máxima verosimilitud, ojo, porque uno puede decir esto es, si el modelo es gaussiano, esto es proporcional, el error cuadrático medio es proporcional a la función de verosimilitud, entonces es lo mismo. ¿No? Entonces, estamos haciendo máxima verosimilitud, ¿cierto? Pero las variables que no pudimos calcularles gradientes para hacer máxima verosimilitud, estamos iterando sobre posibles valores de ella, que es lo mismo,
¿cierto? Uno podría aquí haber dicho máxima verosimilitud, no sé derivar, así que voy a probar valores aleatorios para A0, A1, A2, A3 y voy a quedarme con el que tenga mayor verosimilitud o menor error cuadrático medio. Y que es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Cuando uno va cambiando este n, aquí en esta figura, n1, n2, n igual 3, n igual 4, así hasta n igual n grande, ¿ya? Y estoy encontrando el que es bueno. Entonces, primero ese comentario. ¿Alguien me puede confirmar que efectivamente entendió eso? O sea, selección de modelo, efectivamente estamos haciendo lo mismo, pero hay parámetros que no podemos hacer máxima verosimilitud con el gradiente y todo, y estamos iterando sobre posibles valores de ellos. En particular, este podría ser este modelo, o podría ser un modelo que sea, por ejemplo, no sé, seno de x más logaritmo de 2x. Y ese es otro modelo, ¿no? Entonces yo podría decir, este tiene un parámetro que es ρ, que no sé si es 0 o 1. Si es 0, el modelo es esto. Si es 1, el modelo es esto. Y de nuevo es otro parámetro. Entonces, la selección de modelo no es más que buscar parámetros. Pero son parámetros mucho más complicados de encontrar que los que encontramos mediante máxima verosimilitud, porque en particular el modelo no es lineal con respecto a ello. Esto no es lineal. ¿Se entiende? ¿Se entiende Sí, o, profe. o me explayo más en la próxima clase? O ambas. 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 Ya, bueno. Entonces, básicamente, para poder mostrar esta slide, la selección de modelos es encontrar un parámetro del modelo que es mucho más difícil de encontrar que un peso, ¿ya? Y en general estos parámetros se llaman hiperparámetros. Se llaman hiperparámetros porque son parámetros que controlan al resto de los parámetros. En particular, un orden va a definir cuántos parámetros tengo, ¿ya? Entonces controla al resto de los parámetros. Por eso se llama hiperparámetro. O, por ejemplo, en una red neuronal, si la neurona es sigmoide, es ReLU o es cualquier otra cosa, eso es un hiperparámetro. Y eso uno lo elige también, ¿cierto? Pero no lo elijo mediante máxima verosimilitud, lo elijo a mano. Digo, ya voy a elegir este en vez de este. Igual estoy eligiendo un parámetro con algún criterio, ¿ya? Entonces, eh, ya que estamos eligiendo parámetros para hacer validación cruzada y los parámetros, perdón, para hacer selección de modelo y los parámetros se eligen por máxima verosimilitud, queda la pregunta, ¿podemos usar mejor la verosimilitud nomás para seleccionar modelo? Entonces tenemos un modelo que tiene orden 10 y tenemos otro modelo que tiene orden 15. ¿Por qué no les calculamos la verosimilitud a ambos y elegimos así nomás? Y la respuesta es porque la verosimilitud es muy difícil de calcular para clases generales de modelo, ¿ya? Porque, y eso iba en la pregunta de las cotas que me hacía alguien, no me acuerdo quién, que aquí no estamos suponiendo gaussianidad, no estamos suponiendo linealidades de f ni nada más. Entonces no podemos empezar a hablar de verosimilitudes porque las verosimilitudes sí va a haber que calcularlas, ¿ya? Pero uno puede hacer ciertas aproximaciones de la verosimilitud que funcionan en casos generales y eso nos da unos criterios, ¿ya? Que seguramente los han escuchado, que es el criterio de Akaike y el criterio BIC. Y eso va a ser la próxima clase, selección de modelo, pero con estos criterios. Entonces les pregunto, próxima clase. ¿Puedo ir directamente a esto o podemos ver algo más práctico, ver como un notebook donde se hace efectivamente selección de modelo? Un notebook. O vemos esto y después vemos el notebook de todo. También. Eso y después el notebook, sí. Sí. Ya, tenemos un notebook en desarrollo, no sé si lo alcancemos a tener para el miércoles en la mañana. Voy a tratar, si no, hacemos la clase y después vemos el notebook, ¿vale? Vale, profe. Ujú. Ya, súper. Una duda antes de... ¿Sí? Cuando se define el sesgo o el error cuadrático, como lo que yo leí a primera vista era como si yo tuviera como un generador barato de datos, si pudiera hacer como varios experimentos, por así decirlo, Ujú. como que me gustaría estar reentrenando siempre e ir calculando esa esperanza, que no es como
O sea, como que quiero estar, claro, reestimando F gorro y después como calculo como en función de eso tener mi esperanza, ¿cierto? Como, debería como sumar entre todos esos valores de F gorro y cosas así. Si es que fuera discreto, por decirlo. Sí, exactamente, súper buen punto. Pero en el caso en donde tú no tienes un generador de datos, lo que tú puedes hacer es tomar todos tus datos y particionarlos y asumir que lo estás regenerando, pero no lo estás regenerando, lo que pasa es Claro, que lo estás mirando de a poco. Eso es lo que está pasando en validación cruzada. claro. Pero en el primer, como, en los primeros criterios no reentrenaba, ¿sí? En los como scaffold y cosas así. O reentrenaba igual. En validación cruzada acá, ¿Sí? Ahí sí, igual reentrenó. ¿O no? ¿Sí? Ah, ya, todos bueno. partes de cero, o Bueno. sea, todo es un entrenamiento nuevo Ah, perfecto. y después Buenísimo. combinas todo. Bueno, bueno, Eso. buenísimo. Bueno, Bueno, bacán. nos vemos. Voy a dejar de Perfecto. grabar.